Bien, y Claudio nos hizo una pequeña apertura, así que nosotros vamos a estar con Pancho Olivera, periodista de La Nación. Vamos a tratar de analizar lo que queda de ganancia, vamos a hablar de lo que también Aerolíneas Argentinas fue la novedad esta semana y también el blanqueo. ¿Blanqueo exitoso, sí o no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pancho? ¿Cómo andas? Un gusto tenerte acá en este recinto donde se hacen muchos negocios, ¿viste? Sí, se han hecho muchos negocios. Muchos negocios. Y vos me decías que hoy, cuando hablamos de ganancia, ¿qué le queda al Tesoro para ayudar a lo que fue la billetera del gobierno para que puedan cerrar este tema de ganancia? Todavía no saben exactamente cuánto va a salir. Ajá. Así que eso ahí tenés una incógnita hacia adelante. Yo el otro día trataba de averiguar cuánto era la diferencia entre el costo del primer proyecto, el de Prat Gay, y el que salió. Y el ministro Cabrera había dicho entre 5.000 y 7.000 millones de pesos más, pero me han dicho que es un poco más. Y el gobierno espera recuperar algo vía suba de otros impuestos, ¿no? Por ejemplo, suba la recaudación, por ejemplo, de ingresos brutos porque mejore la actividad. Eso es incierto. ¿Y vos, vos creés que va a subir la actividad el año próximo? Depende en qué sector, ¿no? Hay sectores en los que todo está un poco más claro, ¿no? Por ejemplo, ayer hablaba con el gobernador de Santa Fe y él es muy optimista respecto de el sector que es fuerte en la provincia y en Rosario, ¿no? Que es el agropecuario. Eso probablemente traccione un poco. El problema es si derrama a los pueblos, que es lo que venía pasando acá en la última década, y después otros sectores que están más rezagados, como el industrial que depende de Brasil. Ahí ya todo es mucho más incierto porque el cálculo también falló ahí, no solamente acá. Se pensaba que Brasil se iba a recuperar en el último trimestre y no se recuperó, y aparecieron incluso más señales de estancamiento, así que el sector industrial está, de todos, me parece que de todos los que uno habla, es todavía el más rezagado y más pesimista. El sector industrial dice que el tipo de cambio no le cierra. ¿Vos escuchaste algo interesante? Todo el tiempo dicen que no le cierra. Ahí hay un problema, en algunos casos, depende del sector, ¿no? Pero en algunos casos hay un problema de falta de competitividad sistémica. Otros no. Las economías regionales que habían empezado a ser competitivas después de la devaluación del año pasado, de este año, principios de año, ya vieron que por la suba de la inflación los costos le subieron. Uno del noroeste, por ejemplo, te dice, no, a mí esta soja con este nivel de precios de gasoil o de flete ya no me sirve. Entonces necesito otro tipo de cambio. Como siempre, en todos los problemas de la economía de la Argentina, subyacente está el problema de la inflación. Bueno, vos sabés que yo estuve en la Bolsa de Cereales conversando con muchos traders de grano y me dicen que nadie vende, todos se van a quedar con el chilo bolsa. Bueno, pero eso quiere decir que están esperando una devaluación. Ahí está. Ese es bueno, cierra con lo que vos me comentás. Claro. Ahora, con respecto... Pero yo no estoy tan seguro de que eso ocurra, porque tampoco... Porque el blanqueo está tapando un poco... El blanqueo va a ayudar a que eso no ocurra, pero además, lo que dice el núcleo cercano al presidente, digamos, que son los que toman las decisiones económicas y los que ven hacia adelante, dicen, no hay mucho margen para tener otro tipo de cambio en un país con un 32% de pobres. Porque eso de que la devaluación no iba a tener un traslado a precios, que decía el gobierno el año pasado, ya vemos que no era así, ¿no? Ahora yo te hago una pregunta, si lo único que tracciona es el campo, la industria no... Depende de qué industria, no digo que no, digo la industria como la automotriz, conocemos. por ejemplo. Bueno, automotriz va a depender mucho de Brasil. En ventas mejoraron en los últimos meses. El problema es la producción. Pero por el blanqueo, porque... No, bueno, puede ser, sí, puede ser por el vos blanqueo. Colocaste $2.000. Puede ser, ¿no?, por el blanqueo algo, y también cuando empieza a haber una señal de que se está desacelerando la inflación, la gente dice, bueno, por ahí tenés además un tipo de cambio favorable al consumidor, y decís, bueno, por ahí puedo endeudarme a corto plazo. Entonces, hubo una mejora en ese sector en ventas. El problema es la producción, que eso sí va a depender de Brasil. Y todo indica que Brasil va a tener que ir a elecciones antes de solucionar nada, porque cada vez hay más ruido, ¿no? Es como que es un barril sin fondo y cada vez toca mayor fondo. ¿Vos pensás que el gobierno
no pudo armar un plan económico todavía para, ya ingresando en el 2017, no se habla de un plan económico. Antes teníamos un modelo con el otro gobierno. Sí. Ahora se va traccionando. Yo creo que lo hay, a pesar de los días, ¿no? Yo creo que lo hay, pero no está del todo sincerado. Ahí está. Cada tanto en las discusiones, por ejemplo con la Unión Industrial Argentina, algunos funcionarios deslizan que algunos sectores van a tener que, como dice Pratgay, hacer gimnasia durante 4 años. Bueno, eso no está del todo blanqueado. Cuando el gobierno dice, bueno, nosotros no vamos a hacer un ajuste, esto va a ser de manera gradual, es cierto, pero también es cierto que hay sectores que dependían exclusivamente o de un tipo de cambio alto, o de los créditos subsidiados, o de una protección muy importante para que no entren importaciones. Entonces todo eso probablemente no siga del mismo modo. Este fue un año de transición complicado, que al gobierno le costó también mucho en cuestión de gasto a organizaciones sociales para evitar protestas, y todo eso, seguramente esta suba en el gasto o esta, digamos, este retraso en el control del déficit fiscal, seguramente en algún momento va a haber alguien que diga, bueno, esto hay que recuperarlo. No sé si será el año electoral este que entra, pero el próximo, el plan, si uno habla con los funcionarios, no se ha modificado. Vos sabés que, escuchándolo a Domingo Cavallo, que fue el superministro de las últimas décadas, ¿no? Él ya habla de una economía con bimoneda, ¿no? Esto en Perú le anda bastante bien. ¿Acá no tendríamos que estar mirando con un dólar comercial, por ejemplo? Bueno, eso es lo que trató Cavallo en su último manotazo en el 2001, ¿no? La verdad que es un tema que me excede completamente, es un tema que habría que preguntarle más a un macroeconomista o a un monetarista, pero me parece que la industria por lo menos está pensando en esos términos hoy, ¿no? Pero bueno, eso dependerá de cada caso. Por ejemplo, si nosotros tenemos que analizar en la parte que nos toca a nosotros cuando decimos el déficit fiscal este año finalmente no lo pudieron lograr que bajara, ¿no? El gasto público es lo que está matando un poco a la gallina de los huevos de oro, porque el gasto sigue siendo realmente muy fuerte y nada funciona, y esto nos hace pensar que al gobierno el tarifazo le pegó, y ahí me parece que lo eclipsaron a todos los ministros y no pudieron de ahí enderezar un poco la economía. Yo obviamente no tengo la bola de cristal, pero me parece, tengo la sensación de que el tema de la baja de subsidios energéticos va a ser la vía que elija el gobierno para intentar bajar un poco el gasto. ¿Por qué? Porque el costo ya lo pagó en ese área. Entonces, hoy a vos va a haber un aumento de luz en febrero, por ejemplo, y eso ya seguramente no va a tener el impacto que tuvo el de este año, ¿no? Porque ya se pagó un costo. Entonces me da la impresión de que ese sector, al que todavía le falta muchísimo, porque hoy se está pagando en factura de gas, creo que de luz, por ejemplo, el 30% del costo, o sea, tenés un margen enorme para reducir. Me parece que van a ir por ese lado. El tema de Aerolíneas Argentinas esta semana fue un poco una señal también, porque ahí tenías una discusión importante dentro del gobierno, que era a qué velocidad ir para ser una compañía eficiente, ¿no? Aerolíneas era el gradualismo del gradualismo, ¿no? Como una parodia del gradualismo. Constantini manejó bien el tema con los sindicatos, tratando de portarse bien con los de la Campo, ¿verdad? Lo que vos decís que lo manejó bien para el gobierno es que lo manejó mal, porque en realidad ellos decían, ¿cómo puede ser que en este caso la patronal y los gremios estén a los abrazos, que casi no tuvo conflictos fuertes como hubo en otros años, ¿no? Entonces eso quiere decir que viene más lento el proceso de normalización de lo que nosotros esperábamos. Como dice, me acuerdo que siempre Melconian decía, el ajuste es como los abdominales, si no te duele los estás haciendo mal. Bueno, en este caso, en Aerolíneas, casi no, si vos ves los comunicados que sacaron los gremios en esta semana, eran todos de respaldo y de agradecimiento, ¿no? Entonces, lo que el gobierno veía es que, por ejemplo, hay rutas internacionales emblemáticas, Roma, Madrid, Miami, que explican el 70%
de las pérdidas de aerolíneas que no fueron tocadas. Entonces, eso es una discusión, por eso me parece que es una señal importante hacia adelante. ¿Vamos hacia algo más fuerte? ¿Vamos hacia acelerar un poco el gradualismo o no? Por lo menos es un ensayo. Yo no sé si van a tener éxito, pero la sensación que me da es que dijeron, por este lado, si no baja el gasto público, el modelo o el plan económico no cierra. Y por último te digo, ¿vos ves crecer el año próximo, cuando hablas con industriales, con economistas, ves crecer el 3,5% como más o menos marca el presupuesto? Industriales y economistas, depende los bancos te dicen que sí, Ajá. que incluso si hablas con 20 dice un 5, ¿no? Mirá vos. Pero en la industria y en algunas empresas son un poco más cautos y hablan de un 2, y eso habría que analizar también políticamente si tiene algún impacto en el consumo, ¿no? Porque no sé si es tanto y si se va a notar. Por eso lo que yo digo es, depende del sector, hay sectores más optimistas que otros y probablemente haya un crecimiento, pero no sé si en la magnitud que necesita el gobierno, ¿no? Francisco, gracias por haber venido, gracias por tu tiempo. No, gracias a y ustedes. nosotros vamos a ir a Claudio Suchovic, que tiene más información para el comprovendo.